Bienvenidos a la Justa Histórica, segundo programa. Hoy viajamos hasta el siglo IV antes de Cristo. Imaginen tener 25 años y que en el mapa del mundo conocido se quede pequeño para sus ambiciones. Imaginen que su padre es un rey guerrero y su madre asegura que ustedes son hijos de Dios. Esa es la presión que cargaba Alejandro y esa es la presión que Oliver Stone intentó meter en una cinta de casi 3 horas en 2004. Hoy, en la Justa Histórica, no solo hablamos de cine, hablamos de cómo Hollywood intentó domar al hombre que nunca fue domado. Y sin más dilación, vamos a presentar los acompañantes que hoy tendremos aquí en la Justa Histórica. Repite de Ficción Sin Límites a Alberto. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, Polo. No podía yo faltar para Alejandro Magno. Sí, ¿no? Aparte, a ver, es un película, lo hemos estado comentando antes, hay mejores, está claro, pero aparte, históricamente, la vida de Alejandro Magno es lo que has dicho tú, o sea, es una brutalidad. Sí, además que, bueno, iremos ya hablando un poquito de él, pero vamos, casi a lo largo de la historia, muchos reyes se han fijado en esa figura, ¿no?, de Alejandro Magno. Y hoy tenemos otro invitado más aquí a nuestro canal, que está colaborando con él en algunos de sus programas. Viene de Mi Cine Clásico. Muy buenas, Jordi. Buenas tardes. Aquí estamos para hablar un poquito de Alejandro Magno con aquí nuestro amigo Alberto y Polo. Hola, Jordi. Muy interesante el tema. Buenas a todos y a todas. ¿Por qué estamos en todos los fregados tú y yo? ¿Cómo? ¿Por qué tú y yo estamos en todos los fregados? Porque nos gusta meternos en líos, ya te digo ahora. Igual que Alejandro, en cierta manera, que le gustaba meterse en todos los líos también. Se nos queda, el iBox se nos queda pequeño. Sí. Vamos a tener visitas sí o sí, de tanto los que vamos a hacer. Vamos a ocupar a toda la gente. Sí, está claro. Bueno, antes de empezar, el otro día ya con los nervios del primer programa, quería pues eso también que habláis un poco de qué programa tenéis cada uno, o sea, que pues si queréis comentar algo. Alberto, empieza tú y luego si quieres Jordi. Nada, yo, bueno, Pablo, tú lo conoces, Jordi también. Jordi además es codirector allí conmigo, me va echando una mano en todo. Llevamos un poco la página web ficcionsinlimites.com, donde escribimos reseñas y todo lo que se puede imaginar sobre cines, series, películas, música, cómics, videojuegos. Estoy a ver si conseguimos para entrevistas también, curiosidades, reseñas antiguas, cine clásico también, hay de todo un poco. Entonces todo lo que abarca, digamos, este mundillo, pues tenemos ahí la página web. Luego lo compaginamos también con el canal de TikTok, Instagram y el canal de YouTube, donde hacemos algunos directos de vez en cuando y queremos darle un poco más de caña. Pero bueno, lo principal es la página web ficcionsinlimites.com, que digamos que es donde se lee todo y donde está el material principal. Perfecto. Bueno, nosotros pues bueno, también hacemos directos, habitualmente cada semana mínimo 2, intentamos hacer 2 como mínimo, en nuestro canal de Twitch y de YouTube, que se llama Mi Cine Clásico, todo junto, igual que aquí abajo veis escrito, y bueno, hablamos de todo tipo de cine, de acción, de bélico, cine clásico y de esas cosas. Bueno, lo que ha dicho Alberto, ¿no? Escribimos en Ficción Sin Límites, reseñas de cine básicamente yo, pero bueno, hay de todo. Nosotros básicamente hacemos esto. Después en TikTok, en Facebook también nos podéis encontrar, en las redes sociales en general, en X también, Threads también, pero es más que nada para compartir opiniones y sobre todo compartir lo que vamos a hacer durante la semana. Y nada, nos dedicamos a esto básicamente, a entretenernos hablando del cine, ¿no? Básicamente. Genial, lo que nos gusta a la mayoría. Bueno, a los tres que estamos aquí sobre todo. Sí. Bueno, pues nada, chicos, pues vamos a empezar ya con el programa. Vamos a meternos, digamos, a lo que siempre nos gusta, ponernos el contexto histórico, o sea, ¿dónde estamos? Venimos del éxito de Gladiator, que al final se estrenó en el 2000. No tiene nada que ver. Lo hemos hablado a micro cerrado también, que este mismo año que estamos en 2004 también se estrenó Troya. O sea, es algo que, bueno, pues digno de mencionar, de que en un poquito tiempo se estaban haciendo muchísimas películas de la antigüedad, ¿no?
en este caso estuvo el director, que es Stone. Lo que pasa es que lo quiso hacer de una manera diferente esta película, ¿no?, de Alejandro Magno, que quería hacer como una biografía psicológica, más o menos, ¿no? Entonces vamos a ver que no es muy parecido a, digamos, a lo que hemos visto tanto Gladiator o Troya. Como reparto adicional, yo creo que está bastante personajes muy conocidos como Corinne Farrell, Angelina Jolie, Anthony Hopkins. Luego tenemos la banda sonora de Vangelis, que es una gozada. Así que, ¿qué os parece, digamos, digamos, contexto histórico que estaba sucediendo en esos años? Jordi, ¿le das o le doy? No, dale tú y después le doy yo. Yo, es un poco lo que hemos mencionado. A mí, mi favorita, sobre todo de aquel año y de la temática, ¿no? De la temática histórica. A mí lo que más me gusta o de mis preferidas es Troya, la de Brad Pitt. A mí me parece una puñetera maravilla, independientemente de Gladiator, que yo creo que Gladiator... A ver, yo creo también que Gladiator está muy sobrevalorada, pero es un película, o sea, está claro. Es una obra maestra, pero ciñéndonos a este año, pues... yo creo que intentaron hacer un poco eso, ¿no? Troya ha triunfado, vamos a seguir por la misma rama, pero nos vamos a extender un poco. Entonces, la película a mí me gusta, de Alejandro Magno, pero se ha extendido un poco. Esa parte biográfica, por decirlo de alguna manera, porque hay muchas partes representadas muy bien que no aburren, como las batallas de Gaugamela en la India, muchas temáticas, pero hay temas... históricos que, hostias, o se le ha ido de la cabeza o lo ha querido meter tanto que son una paranoia. Entonces, está bien la película, me gusta mucho. A mí no se me hace larga, pero hay cosas que yo habría quitado. Luego, no sé, habéis dicho que había 4 versiones de la película. Yo sabía de la lo he dicho antes. La que he visto, y sé que hay otra que es de 3 horas y media, si no me equivoco. No sé qué se diferenciará, la verdad, pero sé que una sí que era más larga, que al final es la que la crítica, sobre todo de historiadores, sí que la agradece muchísimo porque está mejor, mucho mejor todo explicado lo que nos quiere contar el director. Sí, básicamente lo que yo he oído, incluso hay alguno que me lo ha comentado, de que cambia bastante, lo que es la versión más larga de todas, que es de agradecer por el sentido ¿no? De que es más acurado a lo que era el personaje y a lo que era la historia, parece. Entonces, bueno, si Oliver Stone también es un director que acostumbra a gustarle todo este tipo de cine, en cierta manera, que crea algún tipo de polémica. Siempre ha sido así, ya lo ha hecho en sus pelis de bélicas como en otras que ha tenido. Entonces, en cierta manera es un personaje que es un personaje muy importante de la historia, pero aparte también en cierta manera pues que causó polémica o que puede causar polémica por la manera en que él lo retrata también en la película, en cierta manera, ¿no? Sobre todo más que nada por aspectos privados, ¿no? Más que nada, también el tema, entre comillas, sexual, bueno, todo eso. Yo creo que es un tema que en aquella época a lo mejor no se debió tocar. No, bueno, era así, o sea, era en crítica por esto, pero exacto, es que era así, o sea. Era así, o sea, era así. Él lo, digamos, lo plasma así, pero claro, quizás para gente que, como hemos dicho, es el mismo año de Troya, claro, Troya es más testosterónico, ¿no? Sí. Es más machotes. Toca la misma reseña en plan Aquiles y Patroclo. También. Pero sí, es distinto, es muy light, sí. Sí, es muy light. Aquí le mete más caña. Entonces, claro, sí, a él le gusta mucho, de hecho, a Oliver Stone hacer pelis un poco más polémicas y plantarte en la cara pues cosas que quizás no sepas tampoco del personaje, cosa que, o de la época, en cierta manera, sí, cosa que está bien, ¿no? Y aparte, pues a mí no es que no se me hace lenta, pero sí que es verdad que quizás hay partes que quizás debería haber cortado más en lo que es explicación en cierta manera de su vida privada y buscar más una parte más épica, aunque la busca igual porque salen 2 o 3 escenas de batalla en diferentes sitios que la verdad es que están muy bien montadas para el 2004, o sea, para la época que está hecha la peli, la verdad es que está bastante bien hecha en cuanto a efectos visuales, las batallas están muy bien hechas, seguramente usaron CGI, pero había mucho extra suelto por ahí metido, o sea que yo creo que aún era ese tipo de cine bélico o histórico que utilizaba pues mucha gente, no como ahora que todo es pues
copiar, No, cortar, copiar. escucha, Copiar, yo eso pegar lo y veo ya está. distinto a lo que dices tú. Porque recuerdo además, El Señor de los Anillos fue en 2001, si no me equivoco, ¿no? Entonces, la Sí, creo batalla que sí. de Gaugamela me recuerda ya mucho en plan de no sé cuántos mil Mm. hombres, tal, ya todos esos ejércitos es en plan tipo la Bueno, batalla claro, de hay planos que, En claro, Troya, es en Troya se CGI. nota más el CGI. También, igual, yo creo que ya cogieron esa No, misma pero en línea Troya se de nota muchísimo más. vamos a Patrón, meter sí. aquí ejércitos contra ejércitos masivos y aquí a darse de leches. Claro, sí. Sí, hay alguna escena que se ve como aérea, que creo que es algún momento en que es como si fuera Sí. la vista de la águila Del águila. y lo estás viendo, ¿no? Eso todo es CGI, evidentemente, ¿no? No Sí. es real. Sí, Pero pero lo que me digamos refiero es la exageración del ejército, de la numeración del Ya, ejército. claro, bueno, claro. Pero se supone que, claro, si realmente, no sé, porque después lo dirá Polo también un poco, tema de los ejércitos, todo eso, pues bueno, el número de gente que había en los ejércitos, pues también debía ser bastante bestia para la época, ¿no? Sí, más el Bueno, ejército de habéis Alejandro. dicho antes lo de bueno, hemos dicho los 4 montajes diferentes. Los tenía aquí apuntados, que era el theatrical, que me imagino que tiene que ver algo con teatro o con lo que sea, el director cut, final cut, que el final cut es el que, digamos, los historiadores es el que más les gusta, porque yo creo que es el que más fiel es. No sé si es porque quitan cosas, que ha habido estos errores que vamos a comentar, o lo dejan más apretado en esas cosas. Y luego está el Ultimate Cut, o sea, 4, ¿sabes? Que yo sé que tenía 2, la normal vamos, un poco la que era más larga, que sí que la vi en su día, y poco más. O sea, y luego, respecto a lo de que pasó, digamos, la polémica, pues sí que en Grecia hubo un grupo de abogados y gente que denunció a Oliver Stone por la visualidad de Alejandro, diciendo que al final, cuando tienes un héroe, digamos, que por qué nos molesta tanto o por qué lo ha sacado, y al final es como una Bueno, lo humaniza, ¿no? En cierta biografía. manera Sí, intenta humanizarlo, ¿no? Y eso exacto, no y se gusta ve. tampoco porque es como un mito, ¿no? Es un mito, entonces, claro. Luego también en Estados Unidos se ve muy mala la película para aquel entonces, pero en Europa y Asia, o sea, fue muy mejor Muy bien. vista. Aquí, por ejemplo, en IMDb pues tenemos un 5,6 de nota. Que ya veremos, ya luego para la valoración lo diremos. Ya sabéis que aquí en este programa tenemos 2, la valoración histórica y la valoración de entretenimiento. Así que bueno, tenemos esas cosillas que habéis dicho. Y nada, quería también antes comentar, por ejemplo, digamos, un poquito por encima de los actores, ¿no? Como veis, sobre todo, a este trío que he comentado antes, Colin Farrell, Angelina Jolie y Anthony Hopkins. Y luego sí que si queréis mencionar algún otro. O sea, yo la verdad que me chocaba en su día, porque vemos a Colin Farrell y a Angelina Jolie, que tenían la misma edad, creo, que siguen teniendo la misma edad, pero claro, pues el cambio. Representan los papeles que representan, ¿no? La madre y el hijo. Claro. Pero yo creo que justo estos 3, yo creo que hacen papelazos. Luego ya veremos, nos tiene Alberto por ahí mostrado que muchos de ellos han tenido, pues estuvieron ahí aprendiendo bastantes cosillas y demás, el tema de lucha o cualquier cosilla. Pero creo que en lo que es valoración así en general, creo que para mí que lo han hecho, hicieron muy buen papel, sacando de cosillas que se pueden ver, que no parten de su, al final es su guión y poco más. Dale, Jordi. No, bueno, en principio me suena que en ese tiempo Colin Farrell no tenía demasiados papeles destacados. Ahora quizás con la edad ha hecho papeles quizás más dramáticos. Creo que en esa época fue un poco chocante la elección de Colin Farrell como Alejandro Magno, para la gente, pero sí, es un actor que sí que es verdad que ahora, sobre todo por lo que decimos, porque ha madurado bastante como actor, tiene papeles bastante interesantes, y la actuación que hace aquí pues hace bien. No sé exactamente si digamos ese tipo de ataques que le daban de ira al personaje, si son muy acertados a lo que era realmente el personaje, eso no lo sé, pero sí que Anthony Hopkins, evidentemente, con lo poco que sale,
pues te pone bastante bien el personaje y de hecho es el que cuenta un poco todo, la historia y todo eso, que está muy bien. Rosario Dawson también la tengo vista de otras películas y de series y no lo hace mal como Roxanne. Después está también el Val Kilmer, que hacía del padre de Alejandro, que no lo hace mal porque su papel también es un poco cabroncete y lo hace muy bien, la verdad es que lo hace bastante bien. Y Angelina Jolie, como la madre que lo mueve todo para que el hijo llegue donde ella quiere que llegue por el poder y todo, ella lo hace muy bien. Para mí Angelina Jolie en la película lo hace espectacularmente bien. Después, pues bueno, tienes otros secundarios que no lo hacen nada mal, como los que lo acompañan siempre. También está, creo, un actor que habitualmente estamos, digamos, siempre criticando lo que hace, que es ¿cómo se llama? Jared Leto, que aquí pues no lo hace mal, supongo que porque no es protagonista, es secundario, entonces tiene pocas líneas, tiene pocas escenas y supongo que por eso queda bien, pero no lo hace mal tampoco. Y también está, creo, hay otro que es otro del grupo de él, que ahora me acuerdo cómo se llama, que tiene un nombre, un apellido de estos compuestos, que también es un actor, estará más hacia abajo, entiendo, que Jonathan Rhys Meyers, que es también secundario, pero que también lo hace bastante bien para mí, o sea que sí, está bien, el cast está bien, bastante bien elegido por parte de Oliver Stone. Yo del cast, decir, la dupla de Colin Farrell y Angelina Jolie me pareció una puñetera maravilla. Además, se ve todo lo que representa la historia de Alejandro Magno, de cómo la madre le mete la mierda, cómo el otro empieza a creerse la mierda, luego está en contra, luego esos venazos que dice Jordi, esas caras de loco que pone Colin Farrell cuando está hablando con él, la engancha así con las manos y no sé, a mí me parece espectacular. Sí que es verdad que la caracterización de Colin Farrell, esto de rubio así, sobre todo las primeras estas, me rechinan un rubio poco. Bote, ¿no? Sí, claro. Yo creo que por eso se le metió mucha caña, digamos, a Colin Farrell, pero que no tiene la culpa. Lo podían haber dejado moreno y ya está. Claro, al final el Alejandro Magno era castaño y que sí, que podía tener algo así, tipo algo, pero que no. Claro, es que lo que era el protagonista. Es que los griegos muy, muy rubios así, no sé si eran, de esa época. No. Claro, no sé, eso sí que es verdad. Chocó bastante. Sí, pero luego vemos a Troya y no nos quejamos. Eso, pues cada uno. También. Sí, pero yo creo que la peluca es más. No sé, a ver, Brad Pitt siempre ha sido rubio. Entonces, no sé si es su pelo, pero es más real. Es que canta mucho la peluca de Colin Farrell, tío, sobre todo la primera. Cuando. Sí, bueno, y después. Hombre, cuando ya es Colin Farrell el personaje y la primera peluca esa del pelo corto rubio, hostia, canta. Sí, la primera vez que lo ves, que está hablando la madre con él, creo, no sé qué sé. Mucho. Luego, bueno. Hopkins, esté donde esté, para mí es una obra maestra. Jared Leto, que sigo sin pillarlo. No sé si lo hace bien. Bueno, pero por eso te digo que ¿Es malo que lo hace bien o es malo de verdad? O sea, no sé. Y luego yo cabe destacar una mención especial a Val Kilmer. O sea, Val Kilmer a mí me parece un papelón que hace de mundo. Es una maravilla. Y lo hace muy bien. De cabrón, vamos. Y Angelina Jolie igual. Angelina Jolie hace su papel de arpía. Además que es que con esos ojos le pega en plan de... No sé, de plan de... Soy mala, todo el mundo lo sabe, no me avergüenzo de ello. De hecho, estoy orgulloso de ser mala y se le nota en el papel que quiere joder a Filipo, quiere meter a Alejandro contra su padre y demás. O sea, es esa paz que tiene cuando se cargan a Filipo, esa tranquilidad con las serpientes y demás. O sea, es el personaje de mala, de Olimpia, lo hace de puta madre. Por no hablar ya de los ojos de Angelina Jolie, eso es una maravilla. Y nada, por último, después de esto, hablar un poquito de la banda sonora, que creo que me parece magnífica. También he elegido a Vangelis, que es un director griego. Creo que acompaña muy bien a lo que es esta película. Te meten en este mundo de antigüedad. Cambia también un poco cuando estamos en Grecia, Macedonia, cuando estamos en Babilonia completamente, y luego cuando está digamos, por India, por todo Persia, está por esas montañas que vemos. O sea, el tema de, por ejemplo, de la montaña o a través de la montaña o algo así, creo que se llama, es algo magnífico, creo que para mí.
y creo que hace, vamos, Vangelis siempre me ha gustado, la verdad, pero en esta película a mí me ha encantado. Si queréis decir algo del... Yo del reparto, bueno, o sea, de la banda sonora. La música. Vale, me he ido yo. Nada. Sí, ahora luego hablaremos un poquito más para la valoración y demás. Bueno, Vangelis ha hecho bandas sonoras muy... Creo que la de 1492 es suya también. O sea, que ha hecho bandas sonoras muy interesantes y es muy grandilocuente para lo que es la historia, que es lo que necesita, que sea así grandilocuente, ¿no? Entonces, pues, le queda bien el tema. Mira, ahí tienes a tu Jared Leto. El Jared Leto, sí. Vale, pues nada, chicos, nos vamos a meter ya con el punto que ya empieza, digamos, el programa, que es lo que sí funcionó, ¿no? Digamos, lo que sí que fue real de la película. Luego ya, si queremos, dentro de ese punto podemos comparar con actores o con lo que queráis o digamos, históricamente, ¿vale? Lo mejor que hizo Oliver Stone al final fue... Su obra maestra fue la batalla de Gaugamela, que fue en el 331 a.C. Eso es algo que está muy, muy bien conseguido. Estuvo con mucha gente detrás para poder dejar esto, digamos, impecable. Lo mejor que sale es la táctica de la cuña, digamos que en la película explica cómo muestra la formación de la caballería de compañeros, que se llama Getairoi, que bueno, pues que no cargan, como podemos ver en otras películas, en línea recta, sino que van, digamos, avanzando en forma de triángulo, con lo que es una cuña para que no les rompan las filas. Ahí, por ejemplo, en esa batalla con los persas se puede ver perfectamente y creo que es algo esencial. O sea, voy a ver si puedo buscaros alguna fotillo de ahí para que veáis. A mí de ahí me gusta el tema de las sarisas, se llama, de la pica esta de 5 o 6 metros que llevaban. La falange, sí. No, lo que es la sarisa, sí. La lanza de un romano. De 6 metros. Sí, eran de 6 metros. Y me encanta cómo lo representa también la peli, lo que esas sarisas se llaman, ¿era? Sarisas, sí. Las sarisas. Es digamos lo que era la falange y las sarisas, que describían con lo que es un bosque de picas, que entonces que se ve ahí, pues cuando van al principio, los que están al principio, pues van bajando y según cuando vayan avanzando, van bajando detrás. Incluso los más atrás estaban rectos. Eso es. Entonces era súper defensivo, era como un yunque y al final pues hacía que aguantaba entre la caballería y ellos pues aguantaban lo que hiciera falta. Pero después de la falange también te lo nombran en 300, ¿no? Sí. Que es lo que utilizaban también. Bueno, yo creo que eso es. Yo creo que ya desde los romanos usaban esta táctica, ¿no? Que también le dice aquí: cuando golpean tu escudo, tú proteges al de al lado. Es lo de siempre, ¿no? Como los romanos. Sí, pero había diferencia. Ya sabemos que los romanos copiaron casi todo de los griegos. Entonces sí que había esa diferencia. ¿Cuál fue mejor o peor? Bueno, habría que verlo. Bueno, no les fue bien a ninguno de los dos, ¿eh? Los dos les fue bien, ¿eh? O sea que... Por eso. Entonces, no sabría decirte qué fue mejor. Yo creo que cada uno cogió lo... Bueno, está claro que los griegos pues tenían su método. Alejandro sí que cogió esa parte de los griegos y utilizó varias herramientas mucho mejor para poder avanzar más rápido. O sea, no era tonto. De todas maneras, en este aspecto yo veo tanto en la película como en la historia real, Alejandro Magno no lo veo como un guerrero. Pues sí, era guerrero, sí. Sí, no, pero a ver si me entiendes. O sea, pero lo veo más como un pensador militar, un estratega. O sea, él montaba unas líneas y unos ataques de puta madre, pero luego no era el mejor luchador del ejército. Sí, era buenísimo. O sea, ya te digo, para la época, o sea, a sí, ellos, pero que yo lo veo los que eran príncipes generales, desde el minuto 1 estaban ya formándolos. Y aparte, estratégicamente, como tú dices, pues hay personas que se les da mejor. Sí, yo creo que era un puto genio de esas cosas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto así, la liaba para y te dejaba. Alejandro lo que hacía era avanzar mucho durante que el resto, o sea, en una partida de ajedrez, digamos,
sabía cuáles eran los 4 o 5 puntos que o pasos que ibas a tocar. Y si no, ya te digo, en muchas guerras, por ejemplo en esta, la de Gaugamela, a Darío lo tenía ya frito, porque fue mucho antes al campo de batalla y sabía hasta cuál era esa piedra que había ahí puesta. Ya te digo, o sea... Sí, bueno, de hecho la madre se iba. Al final se lo dice la madre, ¿no? Le dice, tu padre era un general y tú eres un rey, ¿no? O sea, como que el otro era sobre todo un tío que iba para la guerra y él era las dos cosas, en cierta manera. También era la guerra, pero era un tío que era muy estratega porque también el tema de la caballería también lo usaba de una manera, ¿no? O sea, hacía moverse por los flancos, cabalgar hacia el núcleo, hacia el medio para ayudar a la falange. O sea, era un tío que, hombre, tenía su coco. También aparte de ser un guerrero, evidentemente. Y también se ve cuando uno, pues, por ejemplo, se quedaba una falange o lo que sea peor, una caballería perdida, pues se arrinconaban otra vez para que digamos que no fallara, núcleo, digamos, ese bloque, ese núcleo, ¿no? Esa cuña que es la que estamos hablando, que era la que avanzaba realmente y la que era la defensa de todo este ejército, ¿no? Entonces, eso está muy, muy, muy bien implementado en esta película. Aquí yo creo que Oliver Stone hizo un trabajazo, al igual que te mete en la piel, o sea, el polvo y el caos que te pone digamos, en esta guerra, sobre todo, porque es que esos filtros que mete, que como hablamos en el médico que eran más grises, aquí más, pues aquí estos filtros amarillos, las cámaras en el suelo que te hacen que te caigas, que ves el polvo, que oyes, ahí quitan música, o sea, es todo, me está chocando, tal, es muy real, o sea, se nota muy real. Entonces yo creo que ahí hay que mencionar que la verdad que estuvo muy, muy bien acertado. Otro acierto yo creo que es la batalla final, la de los elefantes. No. No históricamente, sino en película. El fotograma de la sangre. Digo, es que esa batalla está mejorada. Ya, sí, a ver, ahí ya dijeron, venga, ya tiramos todo para adelante. Claro. Y que es verdad que la escena icónica del elefante contra Bucéfalo, ahí los dos. No, que no es fácil de rodar, tampoco. O sea, está muy bien rodada. Pero cinematográficamente hablando, el filtro ese de sangre, en plan de ya a tomar por culo todo, me moló mucho. Cuando lo hieren a él, digamos que ves especie de... Tú ves la pantalla todo roja, ¿no? Como si estuvieras viendo su visión, en cierta manera. Sí. Mola. Pero bueno, es también un estilo de Oliver Stone. De hecho, en Asesinos Natos también utilizaba filtros de paranoia suya para esto, ¿no? O sea que sí. Pero bueno, Oliver Stone en esto, a ver, yo creo que como director se le puede decir pocas cosas. Después, otra cosa será si es más históricamente fiel o no. Pero todo lo que es el tema de montaje, ahí ves, por ejemplo, el tema la entrada cuando entra y tal. A eso quería hablar. Babilonia. Otra cosa que está muy bien mencionada. O sea, Babilonia sí que no nos queda, pues eso, nada más que ruinas actualmente, pues como puede pasar con Egipto. Al final, Mesopotamia, que fue una de las primeras civilizaciones que nosotros sabemos a lo largo de la historia, que puede que haya otra por ahí, pero bueno, pues sobre todo Mesopotamia. Babilonia, pues una ciudad que siempre han hablado, es el lapislázuli, ese azul, todo lo que le rodea, la Torre de Babel, un poco todo ese mundillo. Igual está todo lo que puso mucho empeño en que quedara todo lo que fue, digamos, que teníamos escrituras, que quedaba puesto en esto. Creo que está muy bien logrado también. Lo que has dicho tú, Jordi, esa entrada cuando llega, creo que es algo increíble. Está muy bien rodado. La música, todo, ¿eh? Bien rodado y los decorados muy logrados. O sea, Babilonia no sé si fue, o me equivoco yo, fue una de las 8 maravillas del mundo durante un tiempo, ¿no? O algo así, los jardines de Babilonia. Los jardines, la Torre de Babel, creo que también estuvo. A mí me encantó cuando lo vi en la película, dije, hostia, qué puta maravilla. En la película se ven los jardines, vamos, y se ve ahí por ahí un poco todo. O sea que la verdad que sí. Luego, también otra cosa que no hemos hablado aquí, por ejemplo, voy a poner
que también estaba muy bien metido, digamos, lo que es la ninotórax, que al final es, aquí no teníamos armadura, digamos, en Grecia, entonces eran como varias placas de lino endurecido, que es lo que hacían, pues por eso que fueran estos guerreros un poquito más, pues que fueran más ágiles. O sea, no vamos a ver como estos caballeros medievales con su armadura de metal. Aquí metal a finales, pues a lo mejor podríamos tener un poco lo que es el casco, cinturón o cualquier cosilla, pero todas las, digamos, armaduras era al final el lino tórax. Y también el tema de vestuario, pues eso, lo que decimos, que también se centraron mucho en todo esto en el realismo y demás. No sé si habéis fijado, si os habíais fijado en esas cosas. No, yo en cuanto a la vestimenta, a ver, no entro en tanto detalle. Yo había visto, pues eso, me sorprendió mucho el casco. No conocía ese tipo de casco. No lo había visto así nunca, pero no sabía yo esto tampoco. Pues sí, eso es la verdad. Vale, nos vamos a ir un poquito también ahora con la corte de Macedonia, que vemos que, no sé si lo habéis comentado antes, que pues en plan lo de que si eran así, porque como lo de Filipo, con lo de cualquier cosilla que habéis hablado. Bueno, creo que es cuando habéis hablado de Valkyrie y demás. Al final eso estaba también muy bien metido. O sea, lo que era sangre, vino y conspiración, sobre todo en Macedonia, era así. O sea, los banquetes eran como un campo de batalla. O sea, lo que vemos que terminan en peleas, insultos, todo eso era muy bien. O sea, incluso los antiguos griegos, los tenían vistos como los bárbaros que hablaban griego. O sea, los tenían ahí como griegos del sur porque hablaban griego y ya está. Pero eran de sí. Eran pues, como para nosotros a lo mejor los vascos o yo qué sé. No o sea, son los vascos, que es una referencia que no lo estoy haciendo. Los macedonios y los griegos, ¿no? Eso también pasa también con los, ¿cómo se llama? Con los de 300 también hablan así, ¿no? Un poco que estaban separados por estados, ¿no? Entonces que se querían unir y algunos no se querían unir porque eran enemigos dentro del propio... Eso. Mira, Jordi, muy bien metido. O sea, aquí es una cosa que ya lo hablaremos luego cuando las cosas que hicieron mal o no tan mal, que no se ve muy reflejado esas ciudades-estado, como bien has dicho, en Grecia. ¿Por qué se llevan tan mal? Al final es como si aquí en España pues íbamos por provincias o llegamos por regiones, ¿no? De cierta manera. Sí, somos una unidad, a lo mejor para una cosa, pero a lo mejor para otras. Siempre ha estado la disputa de qué hegemonía o qué cultura era mejor, o la espartana o la ateniense, que siempre han tenido el choque de los espartanos contra los atenienses y lo que pasa es que en esta época de Filipo II, digamos, era la que más... su sueño se ve muy bien mencionado, que quería viajar hacia Persia y demás, pero donde más se centró y por donde ganó tanto fue, digamos, las luchas internas que estamos mencionando con Atenas sobre todo y Esparta. O sea, que son las polis más famosas y demás, pero sí que era. Y hablando de Filipo, otra cosa que está muy bien, esa relación. O sea, se nos habla mucho, muy bien, de esa relación que muestra, digamos, el respeto que tiene entre ellos y odio, competitividad, que eso viene de los textos de Plutarco, que es donde sacamos todo lo que fue real, pues de todos esos textos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que también mencionar muy bien a Val Kilmer y Colin Farrell. O sea, creo que también hacen un papelón. Si quieres comentar un poquillo sobre la relación entre padre e hijo, por favor. Yo quería comentar eso, o sea, es en plan de... Pues claro, la política que tenían ahí en Macedonia era, bueno, yo tengo el hijo, que se supone que era el heredero al trono, pero me caso con otra y ya veremos quién hereda y tal. Y luego tienes, sobre todo, concretamente con la historia de Alejandro el Magno, el tema de, claro, la madre lo hincha contra el padre. O sea, tu padre es un borracho, tu padre es un cabrón, tu padre me pega, tu padre tal, tu padre no te va a dar el trono, te va a mandar a una misión lejana, te va a mandar a la mierda para que te maten.
para querer el otro. Y yo pensaba, cuando yo vi por primera vez la película y la historia de Alejandro Magno, yo pensaba que Olimpia llevaba razón, que era en plan de tal. Pero luego ves al otro que se vuelve en contra de su madre en plan de, coño, que es un rey, que tiene que hacer la ley griega es así, ya está. Y si te tienes que casarte y luego tener 2 o 3 plebes planas de estas, hijos bastardos, también hay hijos bastardos, que era lo más normal. Y luego hay una escena que me encanta, que es cuando le monta el pollo al padre. Y al día siguiente, cuando es la escena de la muerte de Filipo, que al día siguiente lo va a negociar con el resto de Grecia y demás, y le dice, vuelve a faltarme el respeto como me faltaste anoche y te mato. O sea, literalmente, tal cual. Dice, vas a entrar al trono conmigo, pero vuelve a faltarme el respeto y vamos, y adiós. Pero hay una escena muy interesante entre Filipo y Alejandro cuando Alejandro es pequeño, que le enseña como aquellas pinturas y acaba la escena en que él le coge la mano al padre porque está como bastante bebido y tal y le ayuda a levantarse y tal. O sea que sí que la relación con pequeños detalles y con ese tipo de detalles te enseña bastante que al final un poco le admiraba en cierta manera, ¿no? Porque también era un padre que, claro, lo primero que ves es que intenta ahogar a la madre estando él ahí de pequeño y dices, hostia... Sí, pero que eso era así. Eso... Que sí, pero que te quiero decir que, claro, que yo creo que Alejandro en su vida fue entre 2 aguas, ¿no? Entre el padre y la madre, entre el odio y el cariño al padre y entre el cariño y en cierta manera también el odio a la madre, ¿no? Porque él se da cuenta, ¿no? Después que todo lo que maquina la madre sí que es para su bien en el sentido de que llegue a ser el rey, ¿no? Pero claro, por el camino se va cargando a todo Cristo y Mariquita, o sea... Eso es un tema que tenía yo por ahí anotado, si queréis mencionarlo, el tema de la muerte de Filipo y de la madre. La peli, ¿cómo veis que la peli representa la muerte de Filipo? O sea, aparte de que se ve que... Saluda. Alex, de la cantidad. En la película se ve como que matan a Filipo, que es Pausanias, que es un hombre de su guardia, pero en la película lo dejan como que ha sido Olimpia. Sí. Históricamente no fue Olimpia, o sea, fueron unos pactos y demás para cargarse al rey. Y de hecho fue uno de su guardia personal. Entonces en la peli me dejan un poco en plan y Alejandro llega un momento que ya le dice, te la has cargado tú, hija de puta. Ya, porque él entiende que es así. O sea, al final podría ser Olimpia la que fuese o lo que sea, pero sí que... le metió la verdad en la cabeza de que podría llegar a ser un dios, aunque ella, pues eso, le llamaban de bruja, pero sino que realmente, pues cuando no interesaba o no le interesaba a Filipo, pues estaba en sus cosas, lo que sea, y hacía pues ese tipo a lo mejor de cosas o cualquier cosilla, pero pues por ese simple motivo, ¿no? Que la dejaba eso era muy habitual, ¿no? Que en esa época hubieran tradiciones, porque Julio César también, ¿no? O sea... Sí. De otra cultura, la romana, pero también este tío aquí. Bruto se llamaba, ¿no? El que le tú también, hijo. O sea, pero también había mucho tema de envenenamiento, ¿no? O sea, también había aquello que cuidado con lo que tomas, que hay un momento también que pasa, ¿no? Que hay un criado que le da a él a beber y se queda ahí como pidiéndole disculpas y él se da cuenta, ¿no? Y dice, hostia, ¿aquí qué pasa? ¿Está envenenado esto o qué? O sea, pero eso que decimos, ¿no? Que también en cierta manera el personaje acaba teniendo como, no sé si el real, pero el personaje de la peli tiene como muchas derias de muchas locuras de que todos van en mi contra, ¿no? En cierta manera, hay momentos. La paranoia. La paranoia, ¿no? Pero es que tú date cuenta, tienes, como ha dicho Polo, ¿cuántos años tenía? ¿20 y tantos? 25, ¿no? Cuando subió al poder, murió con 33, o sea que... con 30 años tienes, eres el rey de Macedonia, de Babilonia, de medio mundo. Tienes a todos los generales a tu alrededor, a tu mando. Tienes a tu madre tocando las pelotas con cartas porque ten cuidado de no sé quién, ten cuidado de no sé cuántos. Es que hasta le dice hasta a su amigo de todas maneras, siempre una madre protege a su hijo. O sea, le dice, solo te puedes fiar de Festión, pero aún así, ten cuidado porque tal, pues igual. Luego un general te dice una cosa, otro otra. Entonces, claro, ya cuando llegas hasta el culo mamado por la noche, tal, se te junta, te empieza la paranoia total, pero el final de la película es apoteósico, el tema paranoia. O sea, ya cuando empieza a tirar a uno, tú no sé qué, y coge uno, a este restarlo, a este también, y ya ahí, que dices, hostia, tío.
Esto que decíais vosotros de la coraza o del casco, sí. Esto lo que va a traer mucho lío va a ser con la Odisea. Porque en la Odisea ya hay gente que se ha quejado de los cascos que no se parecen a la realidad, no sé qué, o sea que... Y hablaremos de la Odisea si queréis cuando se estrene. Estaremos aquí. No sé si será el final de esta primera temporada o el primero de la segunda. Ya sí, creo que es en julio, creo. Estaremos, sí, es en julio, por eso. No sé si hacemos un especial, también podemos hacer un especial, también, si queréis. Yo le tengo ganas, seguro, porque seguro. Justo antes hablaremos de Troya, que será el último programa, ya te digo, y ya hablaremos de la Odisea. O sea, ya lo podemos... Nada, otra que vamos, que ya que yo lo he puesto por aquí, a Ptolomeo, que lo vemos aquí de viejo, que es el que narra, es el narrador todo de toda la película, que también me parece que lo hace bastante bien, que luego muy bien. te pone en contexto y demás. Y una de las cosas que se ve por allí, que es, digamos, que está en Alejandría, que es uno de los que ya veremos el final de la película cuando muere Alejandro, pues sus generales pues se reparten un poco el territorio de Alejandro, como al final muere sin heredero. Y al final Ptolomeo es una de las que se queda Alejandría, ¿no? Y es cuando uno de los que deja todo escrito, como vemos. Pero sobre todo, aparte de ahí, lo que se ve bien es un mapa de lo que era el mundo y de lo que cuando señala dónde está, todas las conquistas que hace, está súper bien hecho. Por ejemplo, África no está bien metida, o sea, porque al final no se sabía mucho sobre ella, pero lo que era Europa y un poquito de Asia, no se sabía nada más. América lo obvian, es algo que parece una tontería y tal, pero donde muchísimas películas han fallado. Solo por un puto mapa. O sea que. Mira, el médico, ¿te acuerdas que sacaron en el mapa lo dijimos. El plano como si fuera ya el mundo hecho y derecho. Claro, y no el mapa lo dijimos y mira. La mitad. Así que mira. Bueno, pues aquí hemos, digamos, ya hemos hablado un poco de lo más importante de lo que está todo bien, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que Oliver Stone se tomó, digamos, un poco. Esas licencias, que hay unas que, pues, oye, no son mucho y otras que a lo mejor pueden ser un poquito más exageradas. Lo hemos hablado un poquito antes, es la batalla, digamos, entre Gaugamela y Hydaspes, que es una mezcla final de escenarios. Este pecado geográfico que cometió, que la batalla de Gaugamela es lo que, digamos, el actual Irak, pues se ve que hay un montón de dunas, que demás. Entonces, a lo que voy es que Alejandro era tan estratega que ahí quería siempre batallas, o sea, súper llanas, porque si no, su ejército no funcionaría, todo lo que estamos diciendo de la cuña y de todo eso. Creo que al final Oliver Stone eso lo vio básicamente porque creo que la fotografía y todo eso quedaba mucho mejor, que ves el desierto ahí en Persia, en tal, que quedaría más bonito ver dunas, ¿no? No sé qué opináis. Bueno, yo de este dato te desconocía poco, o sea, sí conocía la batalla de Gaugamela y tal, pero ya en cuanto a terreno y demás, ya no entran tanto al detalle. A mí me gusta mucho cómo lo representa en la película, no sé si históricamente el territorio era así o no. A mí me gusta, sí que tiene coherencia eso de que Alejandro Magno busque las batallas en los lugares más llanos posible para la técnica de la lanza. Entonces, no lo sé, a mí me gusta mucho en la película. Y supongo que la manera, o sea, para rodarla siempre es más fácil en un estado llano que con dunas, ¿no? Claro, y podías tener problemas de rodaje, de desplazar los medios, todo. Supongo que sería eso. Es hacerlo práctico, ¿eh? Tengo la sensación de que eso fue simplemente hacerlo práctico, porque y yo creo que también fotográficamente, porque queda mejor lo que digamos, que a lo mejor un desierto con dunas más bonito, más vistoso que otra cosa. Luego nos vamos a lo que te he dicho antes, Alberto, lo que estábamos diciendo de cuando ya está en India, que hace que mezcla dos guerras. Lo estoy leyendo. Que Oliver Stone, pues al final lo que hizo, pues no lo sé, pues
que puede ser que no le diera tiempo, mezcló pues las dos batallas, pues la herida que sale Alejandro con la flecha en el pulmón ocurrió en la ciudad de Malios, que está en la India. Y la película sucede en la batalla que salen los elefantes, pero es contra el rey Poros de Hidaspes, o sea, que digamos que mezcla. Sí, yo creo que se centró tanto en lo biográfico que ya dijo, vamos a meter aquí batallas por meter algo al final. Yo creo que a lo último para no hacer dos, claro. No le daba y es más caro, claro. No es lo mismo hacer una batalla que hacer dos. O sea, aquí no. Aquí las dos y a tomar por culo. Yo personalmente me hubiera metido mucho más al principio de eso de Alejandro, que ahora lo diremos. Que Alejandro, pues, no se menciona nada, que es una de las cosas que, pues eso, que tuvo también guerras, igual que hemos dicho de Filipo, no se menciona tampoco que tuvo guerras en Grecia. Y si se menciona un poco por encima. Entonces, hubiera visto ese principio de Alejandro, viéndolo que está ese rey que al final tiene esos seguidores de algo de por sí, no por ser hijo de Filipo. Y ahí luego cuando llega a Persia digamos que sería como la batalla casi final. Luego a lo mejor en India o por ahí pues se podría contar un poco por encima. O con el narrador que tenemos, es que Ptolomeo lo hace muy bien, según nos lo está narrando. Sí, la parte final, yo lo hubiera hecho de esa manera, la verdad. A ver, yo creo que aquí quiso hacer más espectáculo. En plan de, hemos llegado a la India, aquí ya vale todo, elefantes, la escena de elefante contra bucéfalo, demás. Yo creo que ya dijo, vamos a meter una batalla, algo de espectáculo, que no sea todo biográfico. ¿Que le ha quedado bien? Sí, como escena de batalla y tal, sí, históricamente pues hay falla, claro. Pero bueno, yo creo que fue eso, un poco en plan de hay que meter algo más. Sí, la batalla final, un poco de cierta manera. Por cierto, como curiosidad, la batalla está en la escena, no sé si fue de la última o de las últimas ciudades que ya fundó Alejandro, donde muere en esta batalla, la segunda que has dicho, la de Poros no, la otra creo que era, donde muere el caballo de Alejandro, que bucéfalo, hay que hablar del caballo. En Malios. En Malios, y ahí fue donde fundó, si no recuerdo mal, o la última de las últimas ciudades que le llamó Bucéfala a la ciudad, en honor al caballo, que fue donde murió. Ahí está la peluca. Sí, vamos a hablar de ella, que es una de las cosas que también tengo aquí puestas, que es pues este cabellito, sí. Esa es cuando sale la primera. Claro, yo creo que es para hacerlo más joven, para que intentes verlo más joven, no tan... Claro, yo entiendo que va por aquí, por eso lo utilizan, ¿no? Sí, al final es lo que... Más juvenil, ¿no? Una imagen más juvenil. Lo que van diciendo los historiadores es eso, pues al final es como aunque Fuentes no se sabía realmente, pero coño, pues se ve los mosaicos y tal, se dice que se tenía el pelo castaño claro o leonado. Dice, pero claro, el tinte platino de Colin Farrell le distrae más que el elefante de una cristalería. Entonces, es que es eso, tío. Sí, porque aparte el actor es moreno. El actor claro. O sea, que es aquello que dices, pues ¿por qué me lo teñís ¿por qué me lo ponéis de rubio, tío? Si es moreno. El propio actor es moreno. Pues ponlo moreno. Yo tengo aquí una curiosidad. No sé si esto puede añadir algo de sentido a la peluca, pero según el historiador Aristoseno, la piel de Alejandro Magno desprendía un aroma muy dulce y su boca tenía olor a perfume natural, que eso es algo que atraía a la gente. Y luego decían que tenía esos colores de ángel, de cabello y la piel y tal. Y que, no sé, tío, esto yo es la primera vez que veo identificado a Ángel con la imagen del ángel. Claro, vamos a poner aquí al ángel del niño Jesús. Ahora luego cuando hablemos de Alejandro, pues nos metemos. Pues en esta sección he añadido uno solo para Alejandro, para hablar un poquito de él. Aparte de, pues estamos en lo que no fue, pues ahí después hablaremos de un poquito de Alejandro. Luego, que tenéis aquí a Olimpia. ¿La Eterna qué ha pasado? ¿Que está en una fuente de juventud o qué? Aquí es la única que vemos a todos los protagonistas que van creciendo, que van esperando, que unos cicatrices, otro que ya casi... Incluso Alejandro, largo y ya penoso, o sea, aunque sea 33 años. Olimpia, no sé qué pasa. Aquí no sé si. Olimpia es que es bruja, ¿no? Olimpia es que es Angelina Jolie y eso no es. No se puede tocar. Entonces, claro, es algo visualmente no podías tocarla, está claro. Sí, debe ser.
Bueno, hemos hablado, que lo tenía por aquí, un poquito el vacío de político entre Esparta y Atenas, la ciudad de Tebas también, que Alejandro tuvo que arrasar esa ciudad de Tebas para mantener a raya a Esparta y a Atenas, que yo creo que es lo que hubiéramos necesitado, sobre todo al principio de cuando Alejandro entró al poder. Luego vemos que para nosotros nos da más un poco igual, pero en esta película, digamos, los acentos en versión original, yo la verdad que en versión original no la he visto, pero por lo visto se quejaron bastante porque hicieron como unos acentos, los actores muy raros. No sé si alguien la ha visto. Bueno, a ver, respecto a esto, yo no he visto nada, pero sí que es verdad que, joder, llama la atención que es que te has conquistado medio mundo, y todos tienen los mismos rasgos. Las personas, los mismos rasgos físicos, siempre hablan con el mismo acento. Joder, tío, le podrían haber dado un poco, salvo Rosario Dawson, esta que le han dado el tono de piel que tiene así morenita Sí. y tal. Pero te das cuenta cuando está Babilonia y los musulmanes y demás, son todos, o sea, tío, cúrratelo un poco, son todos actores americanos y personas normales y corrientes con el maquillaje de los musulmanes y demás, tío. O sea, y luego él habla igual. Yo en la versión que he visto, todos hablan igual, no han intentado hacer acento de ningún tipo en ningún sitio. Yo sé que ahora sí que lo intenta, sobre todo los actores de doblaje que tenemos ahora y demás, pues sí que intentan hacer esos tipos de acento. Y bueno, vamos a hablar mucho de esto luego en este tipo de programas, porque en película histórica ahora que, por ejemplo, El Reino de los Cielos, cuando Salahadín y habla con el rey de Jerusalén y demás, pues comparten esa lengua, pues uno habla en musulmán y otro habla en latín y demás, o sea, que comparten, se sabían de verdad esas lenguas, aunque fuera poco, pero aquí pues no se muestra un poco. Creo que tampoco Oliver Stone tenía ese tiempo para poder mostrarlo, así que... De todas maneras, tenías que haber doblado y movido 3/4 partes de la película, que está fuera de Macedonia. Entonces es un trabajo jodido. Habrá dicho, pues aquí todo igual y a tomar por culo. Maquillaje y vestuario y fuera. Vale. Sí, es complicado. Y nada, una de las últimas que ya tengo por aquí sería este final, ¿no? de Alejandro, que luego ya si queréis nos metemos luego ya con Alejandro. La película final nos muestra una mezcla de enfermedad, agotamiento, puede ser que también sea veneno, y sí que es fiel, digamos, a lo que la ambigüedad histórica que pasa, pero omite las 2 semanas de agonía. O sea, sí que estuvo ahí, en verdad, Alejandro en Babilonia, donde sus soldados estuvieron continuamente desfilando uno a uno para despedirse de él, que eso sí que está mostrado, y que ya no podía ni hablar, o sea, estaba pues como eso. Se dice, no se sabe por qué, porque, a ver, cuando no se sabe el por qué, el río suena, agua lleva, ya veremos, pero vamos, lo más real se dice que fue en guerra de batalla. Luego eso sí que llegó a Babilonia y fue cuando estuvo 2 semanas agonizando, que yo creo que al final es por morir allí, al igual que no se sabe también dónde está enterrado. Es una de las tumbas que no se sabe dónde está. Se supone que él quería estar en Egipto, en su primera Alejandría. Lo vemos en El Caballero Luna, me acuerdo, en la serie, que cuando encuentran el tesoro. Y además que se dicen eso, que también Alejandro Magno, la tumba sería la mayor, más que la de Tutankamón, o sea, la más rica y todo eso. Pero bueno, falta esa y la de Cleopatra. Nos tenemos que poner a buscar. Los dos grandes historias. Que dice un arqueólogo que tiene una muy grande que va a excavar este año. Ya veremos, a ver. Pero no creo. Así que nada, si queréis comentar algo más, y si no, nos pasamos ya, digamos, a lo que sería el personaje, la filosofía de Alejandro, lo que vemos, lo que no, en todo esto. Vale, pues lo primero que vemos un poco, digamos, esta psicología, ¿no? de Alejandro. Sobre todo, quiero explicar lo que es el concepto de potos,
o Fozos, es lo que para describir a Alejandro, que no es que solo era ambición, era un deseo agónico de ir más allá de lo conocido, lo que vemos, de ver cómo había, de dónde terminaba el mapa. Entonces, es como, pues eso, que sí que de verdad que, pues eso, se le fue la olla, eso sí que yo creo que está muy bien metido, no que se le fue la olla, sino que ese deseo de ese anhelo de conquistar y demás, yo creo que eso se ve muy bien reflejado y en cierta manera sí que se dejó a muchos soldados atrás, muchas familias o incluso él por esa mentalidad, ¿no? Sí, pues esa obsesión, ¿no? En cierta manera. Personal de llegar más allá, incluso de siempre, incluso en esta escena creo que eso nota que le hablan del padre, ¿no? Y él responde, y yo he conseguido llegar más lejos de lo que llegó mi padre, ¿no? O sea, que es como también un reto, ¿no? Se llega a comparar incluso con Heracles, que dice, yo he conseguido más que él a mi edad. Sí, pero claro, es lo que decía una frase que no sé quién era, que dice, pero claro, Heracles iba solo y... Ah, sí. Y tú estás tocando los huevos vas a todos aquí con 40.000 macedonios, más luego cuando los que se añadían y demás. Sí. Entonces yo creo que aquí la verdad es que es una lanza a favor de Oliver Stone, porque es un gran acierto, o también sobre todo el Colin Farrell, porque transmite esa mezcla de genio, desesperación, de mirar esos mundos por conquistar, muy fiel, yo creo que a estas fuentes clásicas de lo que vemos. O sea que ese concepto, digamos, de Alejandro, que yo creo que era lo principal que quería el director, transmitir esa biografía de Alejandro, yo creo que lo hace muy, muy, muy bien. Hemos hablado un poquito también sé que ya tengo cosas apuntadas y al final ya las hemos hablado, pero bueno, la relación entre Olimpia y Filipo, pues lo que hemos hablado, o sea que es verdad que pues se metió la idea de lo que fue Zeus, de que fuera hijo de Zeus, de que era como Heracles o cualquier cosa, eso sí que fue invención del director, pero sí que en realidad, pues sí que, pues eso, al final yo creo que era Olimpia, pues una madre que quiere como a cualquier hijo y que quería que fuera rey y que le protegía de todo lo que le había, ¿no? Lo que no significa, pues aquí en la película te lo pone un poco más así para que yo creo que visualmente hubiera quedado algo mejor y ya está. Yo creo que aquí en la película eso se les va un poco de las manos a Oliver Stone, porque hay una frase que si no me equivoco llega a decirle, es el dios 13, o sea, después de los 12 principales dioses griegos, Alejandro Magno es el 13, o sea, lo llegan a comparar así cuando le dice eres hijo del mismísimo Zeus, de tal, de cual. Se compara con... Se han colado muchísimo. Sí que es verdad que, bueno, puedes decir, pues oye, me dices, mi sangre es del linaje de Aquiles, vengo de los grandes de Troya, de tal, de cual, vale, me lo creo. Pero hostia, tío, que te compares con Zeus es un poco ida de olla. Pero escucha, también lo hacían muchos así, O sea, sí, incluso en aquella época. los reyes, los mitos, ¿no? Los reyes medievales también lo hacían. Dice, yo está Dios aquí ellos se veían, y luego yo ¿no? detrás. Claro. O sea que eso... No, y supongo que él también se vería así, o le verían así por lo que había conseguido, ¿no? En cierta manera, que claro, si no lo había conseguido nadie antes que él, pues claro, eso le endiosó. Y tan joven y demás. Tan joven también, claro. Es que, claro, en cierta manera, supongo yo que, y en esa época, pues bueno, el tema del culto a la figura de, en este caso, el rey, pues era como era, ¿no? Entonces, pues, yo lo entiendo y también un poco el personaje de la madre es un poco lo que decimos, ¿no? Súper protectora con el hijo, pero también sibilina a la hora de moverse en la corte, ¿no? Porque ella es la que estaba en la corte y él es el que se iba de guerras y de batallas y en cierta manera yo creo que ella era la que se quedaba en la retaguardia guardando un poco su reinado, ¿no? En cierta manera. Y por eso se carga, creo que a la concubina de Filipo y al hijo, ¿no? Al hijo recién nacido, o sea, manda a matar o sea, que dices, joder, claro, mata al linaje para que nadie le quite el sitio a él, ¿no? De cierta manera. Vale, vamos a hablar de este personaje de Jared Leto, de Hefestión.
¿Qué pasó al ¿Y final del de tema verdad? que conlleva o ¿Eh? del tema que Amigo, conlleva o? amante, alter ego, o Yo lo creo, que. yo creo básicamente hay Estamos gente que se hablando un mosquea poco lo por que es la estas relación, cosas. lo que es Alejandro y lo que es todo Yo lo que creo le que estos comenta. temas, hay gente que se mosquea como pasó con esta película, que representa cosas que no son, que tal cual. Pasó lo mismo con la serie de Amazon de Los que van a morir te saludan. Tal cual. Tío, en Grecia y en Roma aquí se ponía este agujero que veían, agujero que tapaban por delante, por detrás, para arriba, para abajo. Y era lo más normal del mundo, tío. Y yo creo que es que al que le jode que represente esto Sí, es por algo. sí. Era así, La era historia, antigüedad era Y, así. a te ver, la tiene están nombre. contando. A ¿Está? ver, sí, a ver, Alberto, si esto además tiene nombre. O sea, lo único que aquí pues te lo deja un poco, como un poco a tu imaginación. Pero digamos históricamente, en esa Macedonia del siglo IV o en Grecia, la bisexualidad Sí, o el vicio. no se entendía como ahora. O sea, existía el concepto que estás tú hablando que se llama los filoi, que se llamaba amigos íntimos. ¿Cómo lo puedes comer? Pues sí, a lo mejor tú y yo eres mi mejor amigo, pero se habla de amigo íntimo. Ya está, es que es así. Y se habla de Incluso creo que ellos cuando son... confianza, o sea, para tu reina, para una concubina, ibas tú a verla, pero el filoi, o sea, el filoi es el que te venía a ti, a ver, porque es tu amigo íntimo. O sea, no sé si entendéis el concepto. Sí. Sí, sí. Entonces, claro, pero bueno, eso podría Pero pasar y se incluso veía. esto, en ese tiempo, creo que incluso los que eran los profesores de tipo, el profesor ese que se ve que está hablando con los niños, Es Aristóteles. ya, ya, Y se ya, supone lo, que Es es. Aristóteles, sí. pero ya lo está diciendo, o sea, le dice a los niños que el vicio no está bien, pero que si es puro el que dos hombres estén en la Sí, cama juntos y tal, no sé qué, es lo más lógico del mundo, ¿no? O sea, en ese tiempo, sí. sí, entonces, bueno, evidentemente la sociedad avanza hacia un lado, no sé si avanza, evoluciona o involuciona, eso no lo sé. Pues Tenemos parece que Terian, involuciona. O sea, tenemos Terian, algunas cosas. que Sterian, sí, los Eye, sí, esas cosas que pasan hoy en día. Pero entonces, claro, por eso digo que era, en ese tiempo era normal. El personaje, pues bueno, el personaje es más secundario. En su vida supongo que debía ser importante, porque al menos es lo que dice él cuando muere, ¿no? Que yo sin ti no soy nada, ¿no? Le dice, de hecho. sí. Es como si fuera verdaderamente el verdadero amor suyo fuera él, más Sí. que cualquier otro, ¿no? Es lo que le dice. Lo que quiere. Es lo que... Pasaba en la historia era eso, ¿no? De lo que te obliga a la ley. Tú eres rey, tienes que tener una mujer, tienes que tener una descendencia, pero yo quiero a mi amigo, o quiero esto, o me gusta esto. No lo puedo tener, pero lo voy a tener bajo cuerda, como aquel que dice. Sí, sí, está claro. Vale, O sea que... otra cosilla de mencionar cuando, sobre todo ya los últimos, digamos, años de Alejandro, vemos también en la película, es Alejandro Tirano, ¿no? Que vemos que empieza a adoptar costumbres incluso persas, ¿vale? Porque ya están, vamos, también por bueno, cuando se casa también, pues bueno, se llama, digamos, lo que vemos en la prosquinesis o la reverencia de rodillas, que es la que vemos, que enfurece a sus generales macedonios, que se ve también, se muestra en la película, que bueno, pues que hablan con ellos, aparte también bueno, de cuando quieren llegar a casa y demás. Entonces yo creo que aquí también el director hizo un gran acierto de guión de meter todo esto, porque se ve que también sí que Alejandro, pues sí, ese final que tuvo, pues sí que se le fue un poco, tanto cuando fue la ejecución del general Filotas y luego el viejo Parmenion también. Entonces, pues muestra que, pues eso, que Alejandro, pues lo que más temía de a lo mejor de su padre, de ser paranoico, pues al final que él también le pasó. Y creo que eso al final sí que es real y que lo mostró muy bien también el director.
Sí, sobre todo la escena, es que no me acuerdo del personaje, estaba buscando el reparto, sobre todo la escena, creo que es el que has dicho, del que se revela y le dice, Filotas. Filotas, Es, que es el sí, amigo del padre que le porque a dice, Parmenio no se le ve muy poco, se le ve al final que lo están ejecutando como muy a lo lejos en cámara, no se ve. yo Y creo que además vamos, Filota se ve cuando con Filipo, que le dice, oye, confía en este, tal. ese digo yo, Sí, ese. sí, Este sí. hombre como si fuera tu propio padre, tal. Además se representa muy bien esa parte histórica en plan de, o sea, tú eres el rey, hemos ido contigo toda la vida y ahora yo me tengo que arrodillar ante ti. Y el otro le dice, pues se arrodillan porque quieren, yo no les obligo. Digo, ya, hostia, pero si eres tan generoso y tan bondadoso y quieres ese buen rollo entre ellos, pues diles, oye, no hace falta que os arrodilléis, que es lo que le dice, ¿no? Bueno, Y si tú lo claro, acoges pero como si esto fuera, o sea, que en sí, plan de, no es pero que obligatorio, eso, pero te está molando. claro, ¿Sabes? pero eso no pasaba. O sea, al final Alejandro se estaba cogiendo esas costumbres persas, o como también al final es para todo. O sea, que muchas cosas las cogía por su beneficio o para futuro de Macedonia, porque sí que también, igual que llevaba tesoros de allí, podría traer cualquier frutos, cualquier cosilla que él necesitaba. Sí, Pues sí, en sí. este caso pasaría lo mismo, ¿sabes? En este aspecto. No, y supongo que al llegar o sea, llegar al nivel que él llega, es un poco lógico para una figura de este nivel acabar teniendo un poco de conductas dictatoriales al final. O sea, es en cierta manera ese ego tan Sí, subido que Vuelve, no, pero que eso que está ve la paranoia por todos lados, ve gente que le traiciona por todos lados. O sea, en cierta manera se convierte un poco en lo que decíais vosotros del padre, ¿no? Que es se una vuelve un figura que él tirano no como el quería, padre. o sea, que acaba siendo un poco como el es lo padre que en nunca algunos él aspectos. quería, digamos. Ujú. Exacto, te pasas toda la vida intentando no ser lo que te han hecho a ti, Ujú. y es el camino que estás cogiendo. Al intentar no hacerlo, es el camino que estás cogiendo para terminar siendo. Sí, de hecho, Eso la es. escena en que estrangula a la Rosario Dawson, se le aparecen las imágenes del padre, haciendo lo mismo Sí. con Angelina Jolie. O sea, que al final se ve reflejado en lo que decía su padre. Sí, yo creo que ahí, pues bueno, Está muy bien hecho psicológicamente, eso, ¿eh? yo creo que eso, Esa en esa, comparación está muy bien en hecha. esa parte yo creo que está muy bien metida. Y nada, pues aquí terminamos a hablar un poquito de Alejandro, luego si queréis hablar algo más. Porque claro, podríamos hablar Largo y tendido. lo que quieras, pero bueno, tenemos un límite. Entonces, si no queréis mencionar algo más, tenemos a la parte de Alberto que tenemos de curiosidades, anacronismos o algo así que no hayamos hablado. Nada, y Así que hay una Alberto, cosilla más cuéntanos. que tengo por aquí anotado. Nada, lo primero, lo que has dicho, la preparación del elenco, sobre todo Colin Farrell, Jared Leto y demás generales. Pasaron más de 3 meses aprendiendo tácticas militares, manejos de armas antiguas, como la Sarisa, que ya hemos hablado, y aprendiendo esas formaciones de batalla que hemos hablado, bajo el experto militar, un capitán llamado Dai, ¿vale? Entonces, o sea, ahí se le ocurrió tanto el director como los actores. Y asesoría histórica de alto nivel. Estamos hablando de que tienen mucho de la historia de Alejandro. Todo está basado en el asesor histórico principal de todos los acontecimientos, que fue directamente el profesor de la Universidad de Oxford, Robin Lane Fox, ¿vale? Su deseo era vivir la experiencia de un jinete macedonio que se cumplió al ser líder de la mayor carga de caballería jamás filmada. Por eso a lo mejor la batalla de Gaugamela tiene esa semejanza histórica tan real. Eso Vale. es. Y luego también tengo aquí una curiosidad del director, que es la inspiración personal de Stone, que decía que el director soñaba con filmar la historia del propio Alejandro Magno desde la infancia. O sea, quería meter una biopic de cojonuda, pero es que decía que quería grabarlo en plan caballo de Troya, ¿no? O sea, viajamos al pasado con cámaras para grabar la vida o sea, la vida en vivo de Alejandro Magno y volvemos al futuro para presentártelo. O sea, una paranoia que tenía el director cojonuda. Anacronismos, hay algunos más por ahí, ¿vale? Lo hemos comentado ya. Lo primero, los idiomas inadecuados en la película. Los persas hablan árabe, por ejemplo, cuando el idioma persa de origen indoeuropeo no tiene relación con el árabe.
es distinto, es mítico. Tenemos ropa. La ropa persa también es anacrónica. Los guerreros persas aparecen con turbantes, que es un elemento que no se usó en ese imperio hasta siglos después. Pero bueno, tenemos todos el típico musulmán, ¿no? El infiel de las cruzadas con el turbante, entonces yo creo que lo han cogido ahí. La muerte de Filipo II, que lo hemos hablado, se toma como que fue de Olimpia y Alejandro y demás, y no, realmente fue Pausanias, que fue un guardia personal que lo mató simplemente por motivos personales. O sea, no hay nada más allá en la muerte de Filipo II que eso. Pues alguno que le tendría ganas al jefe y diría, me lo cargo y a tomar por culo. No hay nada más allá. Y luego, pues eso, ¿vale? Aquí tengo anotado también como anacronismo, que sí, pero no, ¿vale? El tema de las relaciones exageradas. Aunque Festión y Alejandro compartieron una profunda amistad, la película introduce escenas explícitas de romance que no están respaldadas por fuentes antiguas. Es lo que hemos dicho, la bisexualidad es una interpretación, pero yo creo que allí, en aquella época, había un poco de todo. Yo sigo pensando lo mismo y así lo seguiré afirmando. Y por último, quiero añadir, bueno, ya lo hemos dicho, que Alejandro fue alumno de Aristóteles, en la película aparece. Sí. Dicen que tenía heterocromía, que tenía un ojo de cada color. Una curiosidad más que os dejo es que el día de nacimiento de Alejandro Magno, el templo de Artemisa en Efeso, una de las maravillas del mundo, como los jardines de Babilonia, se incendió justo ese día, coincidencias. Y luego no hemos hablado, que yo creo que hay que hablar, de Bucéfalo. Bucéfalo, ah, sí, es verdad. A los 13 años domó ese caballo que nadie quería domarlo, y la curiosidad, que lo representa muy bien también en la película, era muy simple, y es que el caballo tenía miedo de su propia sombra. Entonces lo que hizo fue llevarlo cara al sol para que no diera la sombra, y entonces al caballo se le quitó ese miedo de su propia sombra. Yo creo que es una escena bestial en la película, además. Muy bien hecho. Que va a montarlo Filipo y le dice, eso no hay quien lo dome, tal, no sé qué. Y dice, si lo montas, dice, te lo regalo. Y dice, pero vamos, no vas a conseguirlo tal. Entonces es como, también vemos ahí una parte del padre, la relación padre-hijo, en plan de no va a hacer nada tal, y cuando lo monta y tal, hostia, ese es mi hijo, entonces sí, ¿no? Entonces estoy orgulloso de él y tal. Luego creo que también lo vemos sin... Es que no me acuerdo, la montura que se le pone sí, a... Sí, eso es algo que me sorprendió, o sea, cómo monta a pelo. Claro, o sea, creo que eso no lo tengo, pero yo creo que sí lo hablamos así fuera de micro en su día cuando estábamos preparando el programa, y creo que sí que también fue verdad, o sea, él, Alejandro, sí que tenía lo mínimo para poder engancharse, o sea, las correas y poco más, pero sí que no utilizaba como la mayoría, ¿sabes? Que iba como que se compaginaba muy bien con Bucéfalo. Sí. Y luego yo creo que tengo ya poco más cosas que hemos hablado. O sea, el peso de la corona que tuvo durante la infancia, los límites del mundo y la paranoia que tuvo al final de su vida. Sí que podemos añadir que fundó, si no me equivoco, fueron 18 Alejandrías. Sí. O sea, que se hizo con medio mundo el colega. Y por aquí poco más. A ver, tengo añadido que impulsó la expansión de la cultura griega al antiguo imperio persa, estableciendo el griego como lengua común. Sí que es verdad que, claro, se llevó medio mundo, coño. O sea, es un imperio que hay que destacar. Luego, y es así. Luego, eso también personalmente, pues añadir que se ve aquí solo en la película, pues estaba muy obsesionado, digamos, con Asia, Persia y demás, la India también, pero no se menciona nada lo que es Egipto. O sea, esa primera se ve que estaba ahí Ptolomeo en Alejandría, su primera Alejandría, se menciona solo eso. Pero Alejandro era cuando visitó esa primera vez de Egipto, se habla también de que iba a subir por el Nilo para llegar a casa. Era un fan mítico de la antigüedad egipcia, o sea, estaba flipado que me imagino que en aquella época los monumentos pues no serían como los actuales, los verían. ¿No has recordado el meme este de monumentos? Sí. Entonces, creo que la verdad, pues, no sería como ahora, que ya quedan un montón, pues imagínate cómo sería para la época, pues igual que Babilonia. Yo creo que el Egipto estaría hasta se quedó tan enamorado que por eso quiso fundar esa primera Alejandría ahí en Egipto. Incluso se dice de eso de Alejandro que quería más a esa tierra de Egipto que a su propia tierra, que era Macedonia. Se dice eso. Y por supuesto lo que he hablado antes, que como quería tanto que pues eso, se pensaba
se piensa que si tiene que, dónde estar enterrado, tiene que estar allí, en Egipto. Yo en Egipto y Alejandría, es decir, que fui a Terra Mítica y ves la reconstrucción que te han hecho del faro de Alejandría, la Puerta de los Leones y todo lo que hay allí, la puerta esta de Egipto. Y me encantó ir a Egipto, tiene que ser, es algo que tengo pendiente. Pues nada, chicos, vamos ya con el final del programa, que sería la valoración de la película. Ya sabéis, pues hablaremos, pues hemos hablado un poco de un poco de todo, de lo que es de Oliver Stone como director. Creo que para mi gusto, pues dio un poco, quería arropar todo y no pudo. Sé que hizo cosas muy buenas en esta película, que lo hemos hablado, pero hay otras que a lo mejor por prisas o porque en su cabeza no le entraban, pues le salió de esa manera. La parte de, digamos, de la banda sonora, ya lo he hablado, que Vangelis creo que te mete en el eco de la antigüedad. Los actores, para mí, yo creo que no tengo pegas, o sea, que creo que lo hacen bastante bien, sobre todo lo que les manda el director. Al final creo que hacen una actuación muy buena. Y nada, mi balance, mi valor de entretenimiento esta vez sí que es menor que rigor histórico. ¿Por qué? Pues al final mi valor de entretenimiento baja un poco porque sí que hay escenas que se te hacen un poco más largas o que te pierdes, no sabes dónde estás. Creo que eso al final es la parte del director que es que pues no sabe hacerla. Sé que es verdad que cuando miré la que era más larga, sí que está mejor, pero claro, ya vemos. Sí, no, nos centramos También hay que decir que no es una película pues, pues de batallas, sí, va a haber, pero que es un viaje psicológico más que otra cosa. Sí, pues entonces, yo al final pues, le doy de entretenimiento, a lo mejor le doy un 6. Y de rigor histórico, aunque sé que ha cometido fallos, pero creo que se ven, la figura de Alejandro se ve muy bien. Muchas figuras se ven también muy bien. La batalla de Gaulamela también. Creo que pues las cosas que lo hacen muy bien. Y creo que pues eso, ha tenido asesores muy buenos como Robin Lane Fox. Se respetan muchos espíritus de personajes, como hemos hablado. Entonces yo creo que el rigor histórico le doy un 8. Así que ya me comentáis vosotros si queréis hacer un resumen un poco de la película, como he hecho yo, y ya pues hablar un poco de esa valoración de entretenimiento y la histórica. Yo históricamente le doy un 8 también, más que nada por el asesoramiento que ha tenido, la batalla de Gaugamela, esas falanges, esa técnica de combate, y que ha cogido en la película los mayores o los momentos más icónicos de Alejandro, la muerte, los momentos o digamos los sentimientos que lo representaban, ¿no? El cargo del peso de la corona, cómo asciende al rey, la presión que tenía siendo tan joven, todo lo que conquistó y demás. Entonces yo opino como tú, yo le doy el 8 al rigor histórico. Y luego entretenimiento, pues bueno, estoy entre un 6,5, un 7. Vamos a dejarlo en 7 porque a mí me gusta. Yo creo que está muy bien hecha en cuanto a fotografía espectacular. Los actores, yo no tiene fallo ninguno. Yo creo que tiene un elenco cojonudo. Y yo la dejo en 8 y un 7. Jordi. Yo en principio el tema rigor histórico conozco menos la historia, pero seguramente lo dejaría en un 7,5 porque creo que tiene cosas muy bien hechas, los personajes pues, están bastante bien desarrollados, la historia está bastante bien, él lo hace bastante bien como Alejandro, el actor, las batallas pues están bastante bien coreografiadas, bastante bien montadas, la parte de la dirección de Oliver Stone, si una cosa tiene es que sabe dirigir. Entonces, y que sabe dirigir actores, cosa que también es muy importante, porque a veces la dirección puede ser muy buena, pero si no sabes dirigir a los actores vas mal. Por tanto, yo le pondría un 7,5 al rigor histórico y a la peli un 6,5, 7. Me quedaría con un 6,5 más que nada porque
voy pensando, por ejemplo, en Troya me gustó más, entonces claro, puedo poner la misma historia en la misma nota que Troya, que sería un 7,5 quizás, porque me gustó más como película. Aquí quizás a mí me acuerdo que en el cine se me hizo un poco lenta. Imaginad que yo la vi en el cine también, o sea que... ¿Troya o esta? Esta. Ah, vale. Entonces, claro, en el cine se me hizo un poco larguita. Aquí hoy no se me ha hecho larga para nada, pero sí que es verdad que quizás ahonda en algunas cosas que se las podía haber saltado y quizás, como dice Polo, podía haber empezado por la parte en cuanto él sube, las guerras internas, todo lo que hace, que después esto se une a que de los que le siguen después, ¿no? Que son del propio lugar. Entonces, pues bueno, 6,5 de nota de la peli, entretenimiento, y 7,5 de rigor histórico o de parte histórica. Y ya está, básicamente. Bueno, pues nada, digamos que en definitiva Alejandro Magno, pues de esta película que estamos hablando, es como el propio imperio de Alejandro, que es ambicioso, caótico, hermoso y en última instancia demasiado grande para ser un contenido pues en un solo lugar, Sí. ¿no? Entonces yo creo que pues de tener a un personaje que pues lo que le pasó yo creo que al director, que es muy difícil, yo creo que un poco todo. Aunarlo todo. Chicos, sin nada más que decir, pues muchas gracias por participar en mi segundo episodio de La Justa Histórica, aquí Alejandro Magno. Un placer teneros, tanto Alberto como Jordi. Ok, perfecto, gracias por la invitación. Volveremos otro día. Yo sí. ¿Siguiente tema? Yo sí. Bueno, estamos por ver. Ya sabéis que me gustaría llevar el tema de no cansarme. Estamos con antigüedad o seguimos con Edad Media. Entonces me gustaría, pues eso, la idea es ir un poco por el tema del tiempo. Entonces ahora tocaría algo, no lo sé todavía porque va a venir un historiador, incluso también Felipe de Viajero del Infinito le gustaría venir también a un programa. Entonces no lo sé, pero seguramente sea Primera o Segunda Guerra Mundial. Ahí lo dejo. A Jordi le molará. Sí, a mí me mola bastante todo el tema este. Incluso tipo la peli esta última que han hecho de 1917, que está muy bien hecha. Sí, algún tipo de peli así, sí. Pues perfecto, y vamos hablando tranquilamente. Eso es. Así que la verdad, pues bueno, ya digo, yo creo que vamos a hacer un descanso la semana que viene y entonces ya pues sería dentro de 2 para no comenzar un poco así a tosigar, porque son al final, yo creo que lleva mucho trabajo también, aparte de verlas que son, no sé por qué, pero las películas históricas son las más largas que hay o de las que más. Sí. Y luego, pues bueno, trata de investigación y demás, pues oye, pues si quieres que algo te salga un poquito bien, pues trata, y que me gusta a mí investigar, por supuesto, que yo soy de los primeros que eso, pero bueno, también pues para dejarle a los invitados y cualquier cosilla, ¿vale? Así que bueno, vamos a hacer un descansillo de 2 semanas, yo creo, y seguramente eso sea una película de Primera, Segunda Guerra Mundial. Vale. Ok. Un placer, como siempre. Pues un placer, chicos. Y nada, nos vemos para el siguiente capítulo. Ya sabéis, amantes del cine y de la historia. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao.